Una vez introducidos todos los ítems de la asignatura, todos los ítems que vamos a utilizar, al final este banco de preguntas se puede actualizar y podemos mejorarlo, o sea que no es un proceso que esté cerrado completamente. Para crear el cuestionario, para crear el test, pues pulsamos de nuevo en el aula para volver al espacio, para salir del banco de preguntas. Nos situamos en la pestaña donde queramos introducir el examen, añadimos una actividad o recurso y tenemos la opción cuestionario. Pulsamos agregar, ponemos nombre, prueba, se puede poner una descripción, instrucciones, todo lo que consideremos oportuno. Conviene facilitar la comprensión y las reglas de este examen a los estudiantes. También se pueden crear con una pregunta de descripción, un tipo de descripción como hemos visto en los distintos formatos de ítem. Ahí también podríamos incluir todas las instrucciones que consideremos oportunas. Y después se trata de ir rellenando campos. La temporalización, cuándo se abrirá el cuestionario, por ejemplo, 27 de mayo, a qué hora comenzará o se mostrará esta prueba, por ejemplo, a las 12. ¿Y a qué hora se cerrará? Debemos tener presente el tiempo que vamos a dejar disponible a los estudiantes para que hagan la prueba. Y aquí hay que pensar que algunos estudiantes pueden tener algún tipo de problema de conexión. Entonces, si limitamos la prueba a 90 minutos y la distancia temporal que hay entre la apertura y el cierre del cuestionario es de solamente 90 minutos, un estudiante que tarde 5 minutos más en conectarse, pues va a tener menos tiempo para responder a la prueba. Así que podemos dejar un margen algo más amplio. Si hemos pensado en 90 minutos, hora y media, pues dejar al menos 2 horas y media, por ejemplo, de 12 a 3. Y luego limitamos el tiempo con esta opción, 90 minutos. Dependerá del número de ítems que hayáis incluido, de la comprensión de los contextos. Recordad, más o menos unos 75-90 segundos por ítem, más el tiempo de lectura de los contextos si los hay, más un margen para repasar las preguntas. Diferentes opciones del envío del cuestionario. Si se envía automáticamente cuando se finaliza y se cierra el periodo. Si además de ese periodo para cerrar el cuestionario damos un periodo de gracia en el que se pueda enviar todavía el cuestionario aunque no se puedan responder las preguntas, o si ponemos un hándicap y es que cuando se cierra el cuestionario, si no se ha enviado, no se puntuará. Tomamos la decisión. El envío se realiza automáticamente. Esta opción es para el periodo de gracia en el caso de que pongamos esa opción. Como veis, si seleccionamos se habilita. Pues se podría enviar hasta un día más tarde, aunque ya no se puedan contestar a las preguntas. La calificación. Primero, si queremos vincularlo a alguna de las categorías de nuestra hoja de calificación de Moodle. Aquí no lo tenemos configurado, pero podríamos hacerlo. Número de intentos permitidos. Si es un examen, pues lo lógico es que no se permita responder más de una vez a las preguntas o a la prueba. Así que ponemos en una única ocasión. En el caso de que se permitan más intentos, porque es una prueba previa, se está entrenando, si se ponen, por ejemplo, 3 intentos, luego hay que tomar la decisión por qué calificación se mostraría en el caso de utilizar la calificación automática de Moodle. La más alta, un promedio, el primer intento, el último intento, pero en este caso solo hay un intento. El esquema es el formato de presentación de las preguntas, cuántas se van a incluir en cada pantalla o en cada hoja. Podemos configurarlo desde aquí, aunque luego directamente desde la edición del cuestionario también podemos hacer una estructuración de esas preguntas que van en cada página. Y no tienen por qué ser las mismas preguntas, aunque aquí nos pida un número determinado. Pues podemos poner, pensando que hemos creado un contexto más 3 ítems de verdadero y falso, pues eso serían 4 preguntas. Aquí hay que recordar, la sesión de Moodle puede caducar si no se interactúa con la plataforma. Entonces, poner todos los ítems en una misma pantalla puede derivar en que la sesión caduque, no se guarden los cambios y haya problemas para el estudiante. También poner una única pregunta por cada pantalla hace que consuma más recursos de la plataforma Moodle. Pensad en que cada estudiante se debería de tener 5 o 10 minutos, no más. Y el método de navegación. Libre, se pueden ir hacia adelante y hacia atrás, se pueden volver, y secuencial si no queremos que se vuelva atrás. Pero bueno, esto dependerá de lo que queramos hacer. Vamos a poner la navegación libre. Si queremos que las respuestas a esos ítems se presenten aleatoriamente, aunque ya lo hemos configurado también en los ítems. ¿Cómo va a ser el feedback a los estudiantes? En el caso de que tengamos intentos, pues se puede configurar para que después de que haya intento haya feedback, sino una vez finalizado el cuestionario, retroalimentación diferida.
Opciones de revisión. Esto dependerá de si hemos incluido o no intentos. Como hemos incluido un único intento, esta opción no aparece marcada. Y al poner retroalimentación diferida, pues que se muestre inmediatamente después del intento, solo un único intento, pero se va a mostrar después. Si queremos que se muestre unos 2 o 3 minutos más tarde de enviar el cuestionario, pero todavía cuando el cuestionario está abierto, o cuando se cierra el cuestionario. Recordad que hemos puesto una fecha de cierre. Si nosotros no queremos dar esa calificación inmediata y queremos corregir aparte y dar un feedback aparte, tendríamos que desactivar todas las opciones. Lo primero es tener marcado el intento, desmarcamos y aquí haríamos lo mismo. Lo dejaríamos todo en blanco para no dar feedback. Ampliar la fecha de cierre también puede ser una opción. Nosotros dejamos el margen de esa fecha de cierre y ya retroalimentaremos o daremos la puntuación cuando corrijamos. Si queremos que lo haga justo después de la fecha de cierre, pues podemos ponerle qué tipo de retroalimentación queremos que proporcione en este intento y que dé los puntos, o una retroalimentación global, o que les proporcione las respuestas correctas. Eso dependerá del tipo de feedback que queramos darle. La apariencia tiene que ver con el formato de las calificaciones que se le muestran, con decimales y cuántos decimales, si queremos que aparezca la imagen de los estudiantes. Y esto tiene que ver con el número de intentos. Restricciones extra en el caso de que hayamos puesto más de un intento. Y cuestiones de retroalimentación global. Se puede poner un comentario, si hemos dicho que de esa puntuación al finalizar el cuestionario, en función del tipo de nota que haya obtenido. Por ejemplo, si he obtenido entre un 75% y el 100%, le podemos poner buen trabajo y agregar más campos. Si pensamos que debería tener otro feedback, si ha obtenido entre un 50 y un 75%, ponemos aquí otro límite, 50%, ponemos bien, y luego de ahí hasta el 0%, pues mejorar. Y entonces daría diferente feedback en función del tipo de calificación que haya obtenido. Y después son cuestiones comunes. Dónde se va a mostrar el cuestionario, si hay restricciones para acceder y si hemos configurado nuestra asignatura con algunas competencias para vincularlas a las competencias. Si no, en cualquier caso, ya estaría generado el cuestionario. Guardamos cambios, ya lo tenemos guardado. Bueno, nos ha dado un error y ahora la fecha. Hemos puesto una fecha de cierre anterior a la de apertura y eso no puede ser. Se nos ha olvidado cambiarla, ponemos 27. Volveríamos a guardar. Ya lo tendríamos, lo tenemos creado, pero todavía no hemos montado la prueba. Nos falta incluir las preguntas. Pulsamos en prueba 1, es la que acabamos de crear. Y en las opciones, editar cuestionario. Nos lleva al banco de preguntas y tenemos que empezar a agregar preguntas. Pulsamos en agregar y de nuestro banco que hemos configurado previamente. Tenemos todas las creadas. Hay que empezar a introducir una a una todas esas preguntas. Pues yo voy a utilizarlas todas, incluso la del contexto que habíamos creado de forma independiente. Las seleccionamos, desde aquí se podrían añadir todas también, las añadimos y ahora es cuando empezamos a hacer el orden. Recordad, hemos situado 4 preguntas por pantalla y nos aparecen ordenadas de 4 en 4. Recordad que esta era el contexto. ¿Está en el orden adecuado? Pues nosotros tenemos un contexto generado con varios ítems vinculados a ese contexto, pero están separados, tendríamos que juntarlos. Con estas flechas podemos mover las preguntas de orden. Pues el contexto 2 y su primer ítem, el segundo ítem de ese contexto, el tercer ítem. Ahora se nos ha quedado una página con más preguntas. Tenemos el contexto y 6 preguntas más. Podemos introducir saltos de página con este botón de aquí, añadir salto de página. Se crea un salto, esta se mostrará en una primera pantalla, esta es en otra y esta es en otra. Podemos dejar este orden o cambiar el orden como consideremos oportuno. Pues vamos a subir verdadero y falso que son iguales en distinto formato, pues las pondríamos aquí, una de arrastrar texto y otra de desplegable,
Y esta, por ejemplo, vamos a bajarla aquí. Ya lo tendríamos creado. Ahora ponemos la puntuación sobre la que hay que calificar, 10 puntos. Guardamos. Volvemos a la prueba. Previsualizamos. Y podemos ver cómo ha quedado finalmente. En la primera pantalla habíamos puesto el contexto, que como veis aparece de forma separada, con los 4 ítems de verdadero y falso vinculados. Con los 3 ítems, perdón. En la siguiente página tenemos otro de los ejemplos de verdadero y falso, en este caso con arrastrar y soltar. Ahí lo tendríamos, cada uno con su color, otro formato de verdadero y falso, con elegir la palabra perdida, que hemos quedado con grupos, y después el caso de emparejar, con las diferentes opciones. Esta es un desplegable, pasaríamos a la siguiente pantalla y veríamos el formato final, el otro desplegable, como veis, y finalmente el de opción múltiple. Y nos faltarían las dos últimas herramientas. Ya hemos visto todo el proceso con Moodle. Vamos a hacer un ejemplo breve con Google Formularios y Microsoft Formularios. Para entrar, recordad que tiene que ser, si vamos a hacer una prueba oficial, un examen oficial, a través de vuestras cuentas oficiales. Yo tengo Google Formularios en las aplicaciones de Google, Formularios, y en la pestaña de Microsoft tendríamos que entrar en Office 365 y tenemos Microsoft Forms. Ya tendríamos las dos opciones abiertas y vamos a hacerlo de forma comparada. Vamos a incluir un ítem de opción múltiple, que es el formato de presentación de ítems que permiten, en el contexto de pruebas objetivas, que permiten estas dos herramientas. En el caso de Microsoft Forms, lo tendríamos que hacer desde nuevo cuestionario. Nuevo formulario es para encuestas, pero no permite la corrección. Pulsamos sobre nuevo cuestionario, pondríamos título y descripción. ¿Vale? No lo voy a hacer para ir más rápido. Lo que nos interesa, agregar las preguntas. Y en nuestro caso, en el contexto de opción múltiple, pues son las de opción. Vamos a utilizar una que teníamos por defecto también de opción múltiple. Copiaríamos, igual que hemos hecho en Moodle. Se puede incluir imagen. Tendríamos que buscar las del banco de imagen, OneDrive, o cargarla directamente. Ya la tendríamos y las diferentes opciones. Opción 1, ya tenemos 3, agregamos y la última opción. Y directamente nos permite elegir la respuesta correcta. Pulsamos, por ejemplo, la cuarta opción, el número de puntos que queramos darle a este ítem. Podríamos poner que la pregunta sea obligatoria para que respondan todas, pero esto no es adecuado en una prueba objetiva. Y en el caso de que se permitan varias respuestas, aunque no sería en este contexto, también se definiría desde esta opción. Luego podemos configurar colores, formato, ver cómo ha quedado el ítem. Así es como quedaría, como se podría ver en móvil o en el PC. Y tendríamos algunas opciones, sobre todo para quien accede a responder a la prueba. Si se muestran los resultados automáticamente o no, los queremos corregir aparte, tendríamos que desactivar esta opción. Si puede acceder cualquier usuario o solo las personas de la organización, y eso implica entrar con un correo oficial, y luego diferentes opciones para las respuestas. Y en el caso de Google Formularios, tendríamos que definir un formulario en blanco, igual título y descripción. Empezaríamos a añadir las preguntas con varias opciones. Esta sería la opción de un ítem de opción múltiple. Haríamos lo mismo. Pregunta e imagen. Seleccionaríamos. Ya estaría cargada. Meteríamos las opciones. La primera. Enter. Lo haríamos con las demás. Y tendríamos 3. Nos falta la última.
la cuarta opción. Y como veis, de forma distinta a lo que pasaba en Microsoft Forms, no nos aparece aquí señalar la respuesta correcta. Tendremos que configurarlo desde los ajustes, desde la configuración. Aquí nos permite también poner texto, más imágenes, incluir vídeos, o sea que nos permite hacer un formato de examen con material audiovisual. Para configurar este formulario como un cuestionario, vamos a configuración y ya nos aparece aquí 3 opciones: cuestiones generales, de presentación y la opción cuestionarios, que debemos activar. Ya la tenemos activada. Después conviene seleccionar cuando queremos publicar la calificación, si cuando se entrega el cuestionario o más tarde en una revisión manual, si queremos corregir aparte, y qué tipo de feedback puede ver el alumno. Las preguntas que ha respondido de forma incorrecta, si queremos que se les señale la respuesta correcta, o las puntuaciones totales. Si queremos dar feedback aparte, pues quitaríamos toda la selección y guardaríamos. Luego en presentación, si queremos mostrar una barra de progreso para ver cuánto le queda hasta el final, si las preguntas que se presenten de forma aleatoria entre todos los estudiantes, o si se muestra el enlace para enviar otra respuesta. Guardamos. También podríamos cambiar colores, ver cómo ha quedado. Estas opciones son comunes entre las dos herramientas.